Uy, cómo me viene a la memoria la frase de no sé quién, tampoco me importa quién, pero el tipo dijo, tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela. Mamma mía. Hay allí hay una metáfora también, pero de una importancia trascendente, porque, a ver, yo soy uno de esos tipos que viene criticando la escuela desde mucho antes de la pandemia, que viene criticando esta formación enciclopedista, esto de ir rindiendo materias y de aprendiendo cosas que después se olvidan y que no siguen dando vueltas en el melón. Salvo que todo esto sirva para un entrenamiento del melón, lo que sería importante, pero yo no noto que estemos superándonos como sociedad yendo a la escuela. Mirá el disparate que estoy diciendo, porque aparte, a ver, te enseñan, te permiten libertades en las escuelas. No, es un encorsetamiento que viene desde la época en que este tipo dijo tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela. No hay un desarrollo de criterio, esto es lo que digo, porque lo que más me importaría a mí de la escuela no es historia, geografía y matemáticas. Eso podría también estar como una especie de gimnasia mental. Pero la verdad es que en la escuela no sé si se aprende a ser independiente. No creo. Y esto es general y no tiene que ver con la pandemia. Con lo cual, si vengo quejándome desde atrás de la educación, en realidad la pandemia, con presencialidades o no tendría demasiada importancia. Digo, ¿no? Porque estoy pensando en voz alta, a veces me contradigo, voy y vengo, y la verdad es que por ahí cuestiono, por ejemplo, el medio ESI, esta cuestión de la educación sexual integral parada por la iglesia o las iglesias que no dejan que esto se desarrolle, a pesar de que hay decisiones gubernamentales. Y seguimos teniendo problemas que son antediluvianos con eso. El tipito es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo por la Flaxo, fue subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. O sea que sabe no más que yo, sabe mucho más que yo. Así que, Gabriel Brenner, si estás por ahí, decime que estás. Acá estamos, Quique. Te saludo, pienso mientras te escucho y diría, acompañándote, sí. Aunque soy más joven que vos, sí, también fui formateado por esa sensación térmica, y no tan térmica, sino profundamente atérmica también, sí, del siglo XX y la escuela. Yo, permitime que te diga, yo creo que es cierto, la escuela tiene en su mochila esa carga pesada de institución disciplinaria, digamos, ideada o fundamentalmente eficaz para reproducir las desigualdades de la sociedad, el aburrimiento más que el interés por sí, descubrir y sí, curiosear. Sí. Pero yo creo que el desafío de la escuela, y en eso yo vengo trabajando, y quiero decirte aquí que hay tantas maestras y maestros trabajando y transpirando la escuela cotidiana, sí, tratando de cambiar ese paradigma que nos atravesó, especialmente en el siglo XX, y pensando una escuela como un ámbito crucial para la formación de ciudadanía democrática, en donde lo que vos decidas, que se llama ESI, y que son siglas que no hacen más que referir al derecho que tiene cada pibe y cada piba, sí, de crecer con libertad y fundamentalmente con acceso a información relevante en torno a su propia sexualidad, a su propia inquietud, de lo más íntimo a lo más público, y poder en todo caso hacer elecciones con el más profundo sentido del deseo y de la responsabilidad. Entonces, sí, quizás me quedaría por empezar diciendo que estar en una escuela, trabajar en educación, es siempre en algún momento, o por lo menos yo sugiero, tratar de preguntarse si uno está por la permanencia o por el cambio. O sea, la escuela, sí, o la educación, sí,
a mi juicio, en todo caso, eso que decías vos, ¿no? Yo creo que yo quiero reapropiarme de la educación a través de la escuela y poder decir de alguna manera, Quique, que hay que poder decidir entre esta encrucijada, en donde la escuela está entre que todo siga siendo siempre igual, claro, o sea, la permanencia, sí, o que las cosas cambien. Pero permitime, no me refiero al cambio marketinero de la publicidad, sino me refiero a aquello que transforme la vida de un pibe, de una piba, sí, y de su familia, sí, para casi siempre. Entonces, me permito empezar conversando con esto que decías, para decirte que pandemia mediante, ya lo que estoy diciendo, porque eso nos cambió la vida a todos, o nos sigue cambiando, sí, la vida a todos, por más que aparezca alguna mejor ilusión en este momento que en el 2020, sí, creo que es fundamental la escuela como un lugar de encuentro, como un lugar del aprender de los otros y las otras que son diferentes a mí, que son diferentes a lo que ocurre en mi familia. Sí. Por eso yo digo a veces que, Quique, la escuela a veces es un trampolín o una ventana donde hay muchos pibes que pueden acceder a ciertos mundos que sería imposible llegar a través del propio medio barrial, sí, o familiar. Entonces la escuela allí estaría permitiendo a estos pibes subirse a esos mundos. Y bueno, allí aparecen también nuevos poetas, arquitectos, ingenieros, sí, o periodistas que nunca supusieron que podía ser ese el salto de trampolín. Y la escuela a veces posibilita eso. O sea, quiero apostar a aquello que vos con mucha, por supuesto, exactitud y con el conocimiento de la propia experiencia del cuerpo y de la familia y de la historia, tienen el peso de la escuela disciplinaria que se refleja en la película de Wall. Pero prefiero, en todo caso, también, sí, que pensemos en una película que se va filmando en un montón de escuelas, en donde la propia institución escuela, de alguna manera, tiene también que ver con la emancipación, con la libertad, con la creatividad, con mezclar y dar de vuelta. Ahora, me gustaba empezar conversando, sí, con eso que dijiste inicialmente, para decirte que, bueno, que los educadores y las educadoras, creo yo, estamos siempre convencidos de que mañana es mejor. Por más que esté nublado, Quique, por más que en esta época, a diferencia del siglo XX, estemos navegando al mismo tiempo que construimos la embarcación. Metáfora compleja, sí, si las hay, porque sí, venimos, sí, acostumbrados a navegar en una embarcación que ya hicieron otros. Che, dos cosas. A ver si las puedo ordenar, ¿no? Pero dos cosas. La primera es, me decís que la escuela es un lugar de encuentro. También un club es un lugar de encuentro. La escuela debería ser un lugar de encuentro y el signo más lo que viene conjuntamente con la escuela. La otra cosa es que yo me crié en un club, el Club Huracán de Rosario. Tengo muchos amigos hermanos de esa época y era nuestra segunda casa, o sea que era también un lugar de encuentro. Pero al margen de esto, digo, a mí no se me ocurriría desconocer los esfuerzos de algunos docentes por ir mejorando la cosa. Lo que yo critico es la falta de un plan rector general para que esto suceda. Está bien, vos los estás rescatando. Yo te ayudo a rescatar a esos tipitas y tipitos que hacen esfuerzos ingentes todos los días para mejorar el sistema educativo. No, pero a donde yo tengo que apuntar es que haya un sistema educativo como genérico, ¿no? Quizás simplemente, digamos, de alguna manera, como interlocutor del comienzo de la conversación, fui por el lado del encuentro porque creo que esta pandemia lo que ha profundizado es el desencuentro y la distancia. Entonces, por eso es que usé la palabra encuentro para ligarlo con la escuela. Sí. Un encuentro muy difícil porque en este tiempo de pandemia se han profundizado las desigualdades. Entonces el encuentro fue con todos los esfuerzos que se han hecho, sí, y por supuesto insuficiente ese encuentro. Pero obvio, por eso hablé de encuentro. Pero es verdad que a diferencia de un club o de una sociedad de fomento, la escuela es un ámbito estratégico de construcción de ciudadanía y fundamentalmente de acceso para los más pequeños
a la cultura, sí, al conocimiento, sí. y ese es en todo caso la función central de la escuela, que tiene que ver con un espacio para formar las nuevas generaciones de manera significativa, ¿no? Pero no estamos teniendo éxito. No hay éxito, pero es que no hay éxito en estas nuevas generaciones. No veo el éxito de la escuela en las generaciones que me siguieron a mí o las que vinieron desde atrás. Veo un empeoramiento. Quiere decir que la escuela no tuvo éxito con el tema del desarrollo de la mente y de la gente. Por otra parte, el tema del no encuentro ya lo veníamos manejando antes de la pandemia. Los pibes frente a una pantalla todo el día. Antes de la pandemia. La pandemia, por supuesto, que aceleró todo esto y lo puso mucho más en evidencia. Pero ya veníamos hablando de estas soledades pantallísticas. Mirá, hay algo que es importante advertir de lo que vos planteás. Yo, digamos, lo veo de manera distinta, pero lo que quiero en primer término advertir es que, por ejemplo, si nos paramos en la escuela secundaria, sí, y que sí. a la escuela que fuiste vos era una escuela de muy pocos. Digo porque muchas veces hay quien tiene distorsión subjetiva, pero no podríamos tener distorsión estadística. O sea, sí, todos los estudios avalan y dan cuenta que la escuela secundaria no solo se creó para una élite, sino que fundamentalmente para pocos. Claro. Y recién, Quique, la escuela secundaria es para todos desde el año 2006 y por la ley 26206. Esto no es menor, pero vos que sos un estudioso te vas a dar cuenta enseguida lo que te voy a decir. Nosotros nos destacamos, Argentina, en la región por haber logrado cubrir la escolaridad primaria para toda la población, casi llegando a 3/4 del siglo XX. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la ley 1420 de 1884. Sí. O sea, lo que te estoy diciendo es que tardamos 70, 80 años, para darte una idea, en que la sociedad y la población entera pudiese acceder a la escuela primaria. Sí. Estamos hablando de nuestros padres, más que de nuestros abuelos, o sí, también en algunos casos de los abuelos, de acuerdo al rango etario nuestro y de los oyentes. Lo que quiero decirte es que la escuela secundaria es obligatoria hace 2 minutos en términos históricos. Eso, con la comparación que te acabo de hacer, que intenté ser lo más didáctico posible en el tiempo de radio que es tirano. Entonces lo que te quiero decir es que hay muchos más pibes y pibas en la secundaria. El problema y el desafío es que además de estar en la escuela puedan aprender más y mejor y que la terminen todos los que entran. Ahí está el gran problema del sistema educativo y particularmente de la escuela secundaria. Sí, pero porque no es solamente... Claro, Quique, que no solamente en Argentina. Por eso termino la idea. Me parece que el desafío, y se está haciendo esto, en ese sentido yo difiero de algunas cuestiones que planteabas, es dotar de mayor sentido aquello que tiene que ver con lo que se enseña y lo que se aprende. Pero también es cierto, Quique, que cuando vos ibas a la escuela, y buena parte de mi escuela también, esa escuela nació y se hizo fuerte al calor de una sociedad capitalista industrial, para darte un ejemplo. Claro. Y hoy lo que manda, o lo que comanda en el mundo, no es el capitalismo industrial, sino en todo caso el capitalismo financiero. No hay más, en todo caso, ejemplo que la reciente, los últimos 5 años de historia argentina, para en todo caso mostrar qué pasa cuando se desindustrializa y en todo caso lo que juega es la timba financiera. Entonces, lo que te quiero decir es que no es fácil tampoco ver, de alguna manera, que la escuela, que tuvo una función durante buena parte del siglo XX, está transformando esa función, que vos y yo también nos formamos en la escuela de la imprenta, ya no en la escuela de la letra con sangre entra, esos son nuestros padres quizás, pero sí de la imprenta, y hoy el desafío de la escuela es con la imprenta, pero también con la cibercultura. Entonces te estoy agregando complejidades que no intentan justificar las dificultades, sino también ver que la complejidad supone entender que los desafíos en la escuela y la relación entre generaciones también ha cambiado, porque la autoridad no es la autoridad del dedo índice levantado porque te lo digo yo, y somos herederos de una autoridad de la imposición. Entonces, yo creo en la autoridad democrática, pero en el medio nos hemos confundido y hemos creído también en la autoridad de cierta demagogia condescendiente o de cierta impunidad de que yo no vi nada. Entonces, son muchos elementos que interfieren y hacen que la escuela, y no solamente la escuela, sino muchas instituciones, ya no tienen la eficacia que tenían, pero también tienen un desafío y un entorno en el que actuar muy distinto y la habitan sujetos muy distintos. Entonces,
quería agregarte por lo menos estos elementos a ese análisis que vos hacías, que en todo caso quizás no llegan a responder o a satisfacer tu inquietud, pero sí que me parece que problematizan un campo que es muy complejo. Yo creo que dar una buena clase hoy durante 45 minutos en un secundario es una revolución copernicana y muchos lo logran. Muy bueno, sí. Y otros no, pero me parece, no tengo dudas de eso. Es más desafiante, mirá lo que te iba a decir, que la profesión de astronauta. ¿Por qué? Porque ser un buen docente en una escuela secundaria supone a veces quebrar la ley de gravedad. Claro. Con todas las cosas que estoy diciendo. Entonces me parece que en ese sentido hay que poder pensar la complejidad de esta época. Repito, no estoy ni justificando ni diciendo que no se puede. Lo que estoy tratando de explicar es que enseñar en la escuela, pero también ser papá o ser mamá, y ni hablar de ser presidente o intendente, son situaciones difíciles. Ejercer la autoridad en tiempos de tan vertiginosa desautorización masiva también es muy complicado. ¿Hay algún camino? ¿Ves un camino? Yo creo que sí, el camino es autorizarnos no en la imposición, sino en el deseo por acceder al conocimiento, en proponer curiosear sin fronteras, en entender que tenemos que vivir con reglas y que si transgredís la regla, tenés que hacerte cargo de las consecuencias de esa transgresión para vivir con otros, que la escuela es un lugar clave para aprender a vivir con los otros, pero especialmente con los otros diferentes, en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, en donde alguien que es de escasos recursos no se ve con otros que pertenecen a otros mundos, y los pibes que están encerrados en su pantalla y en algunos country privados solamente ven gente humilde a través de las redes sociales y nunca en persona. Entonces, me parece que tenemos que revisar también, y la escuela es una oportunidad, cómo vivimos con los otros, y yo creo que un aprendizaje de la pandemia, Quique, es a contramano de aquellos que terriblemente exigen libertad individual, que es una mera abstracción, es justamente que no existe la libertad separada de la idea de solidaridad. Entonces yo creo que el imperativo pedagógico de estas horas y el aprendizaje de la pandemia tiene que ser la solidaridad y practicar la fraternidad. Y la escuela es un espacio para eso, además de aprender matemática, sujeto y predicado, leer cuentos y hacer algunas cuentas. Entonces me parece que por ahí hay algún camino que tenemos que emprender, siempre el Estado defendiendo las condiciones de trabajo de los docentes en lo que se conoce como paritaria, para mejorar siempre las condiciones de los trabajadores que enseñan, y también, fundamentalmente, tratando de que los chicos, y especialmente los que están en peores condiciones, puedan ejercer el derecho, no que lo tengan. Y que puedan ejercer es proveer en estos tiempos de herramientas tecnológicas para uso escolar y fundamentalmente conectividad, además de las leyes que garantizan la igualdad. Entonces, por aquí algunas líneas, Quique, pero hay mucho para hablar y poco tiempo. No, está bien. Pero me parece que por ahí hay algunas pistas para tener en cuenta. Gabriel, es lindo de vez en cuando pensar con vos. Es lindo. Uy, eso es un halago que entre el día del maestro y el día del profesor, y que me digas esto, me haces pasar un buen momento. Te mando un abrazo grande. Uno grande para vos. Chau. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. Educar en pandemia, los desafíos que se vienen. Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por la Flaxo, subsecretario fue de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Repito, es lindo de vez en cuando pensar con él. ¿Y dónde? Y aquí, en Estudio País.